Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Gabriel Pagnoni Vers, soy director del Grupo Grite, único grupo dedicado exclusivamente a la investigación del género del terror dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Nuestra residencia es en el IAE, el Instituto de Arte del Espectáculo, con dirección de Jorge Dubati, y en este año hemos hecho nuestras segundas jornadas de género del terror, el 7 y 8 de noviembre. Los invito a ver una grabación sobre la mesa de directores que hemos tenido el 8 de noviembre. Y bueno, espero que la disfruten y espero que estén atentos a las terceras jornadas que se van a hacer el año que viene. Muchísimas gracias. Cerrar esta jornada con una mesa que nos encanta, que hayan aceptado venir sobre todo. Esta mesa la dimos en llamar Terror en la pantalla, una conversación con los creadores del miedo. Tenemos a Germán Magariños. Bueno, Daniel de la Vega. Y ganó con esto. Cristian Pons. Bueno, queremos empezar, como empezamos también el año pasado, así que Cristian, vamos a tener que repetir la respuesta. Pero lo que nos interesa saber a nosotros, siempre intentamos pensar en más de curiosidad que otra cosa, es cuál fue el primer vínculo con el terror. Y no estoy pensando solo en lo cinematográfico, o sea, cuándo empezaron a filmar terror, sino cuál fue el verdadero primer contacto, ya sea en la niñez, en lo que sea, lo que quieran contar del proyecto. ¿Quién quiere arrancar? No se peleen. Yo calculo que en mi caso es una pesadilla. Soy una persona, hay una persona como yo que tiene pesadillas todo el tiempo, todas las noches, todo el tiempo. Así que ya de chiquito, así que calculo que hay una pesadilla que no hay contacto con el Dios. Bueno, sí, también calculo que las pesadillas me habitaron en algún momento. Recuerdo que las pesadillas, pero no las compartiría. La verdad que me acuerdo que eran tremendas. Y era muy chico, era muy pequeño. Pero después, digo, me referiría a los cinematográficos, esencialmente, que es donde por ahí pude refugiarme y encontrar un lugar para sentirme mucho mejor. Es una realidad que me modificaba. O sea, uno va creciendo, empieza a encontrarse con el terror y ese proceso de pasar al niño a adolescente donde empiezan a manifestarse. Y es ahí donde mi vocación por el terror se manifiesta, precisamente porque me puedo refugiar en las películas, haciendo más tangencial, haciendo más palpable el horror. Y recuerdo completamente películas que veía como Museo de Cera y fundamentalmente Rumbo Desconocido, que cuando decían no tomes un libro yo pagaba la tele porque tenía miedo que me dejó ver nada. Entonces nunca las pude ver. Bueno, yo fue a los 9 años más o menos, fue con 2 películas seguidas. Mis viejos se juntaban a comer de unos amigos y tipo 10 de la noche me decían, bueno, mirate una película en el cuarto de esta pareja amiga, y había un ciclo de terror en Canal 9 y 2 miércoles seguidos vi La Furia de Palma y después El Ente, que me traumó y me traumó hasta hoy, y es la película que más me asusta, la historia me asusta hoy, y este año la vi de día y me cagué en las patadas también. Y ese fue mi primer acercamiento y me dio mucho miedo y todavía me asusta. Una buena película de terror me asusta todavía hoy. Smile, por ejemplo, la pasó horrible. Bueno, yo no me acuerdo que contesté la otra vez y probablemente conteste algo que nada que ver. Claro, No me acuerdo, en realidad, así que voy a inventar una cosa distinta. No, bueno, yo siempre, nunca tuve como demasiados límites para ver películas. Mi vieja trabajaba todo el día y a la noche estudiaba, entonces yo estaba con mi abuela, con mi hermano, y no sé, desde muy chico tengo recuerdo de La Profecía, de Aullidos, de Las Pesadillas, que además también justo en ese momento, o sea, siempre el cine de terror estuvo de moda, pero empezó a ser como más cool, más rockero, con Freddy, qué sé yo, que salían en la 13:20, un día salía Roxette, otro día salía Freddy. Entonces también era como, nunca fue algo prohibido, digamos. Era lo mismo ver Pesadilla que Planeta de los Simios.
Pero bueno, sí fue eso desde el principio, desde muy chico, por ahí imitando los gustos de eso, de mi abuela y de mi hermano, estar expuesto a esas cosas y no sé si tanto miedo, creo que el miedo llegó mucho después, pero sí como darme cuenta de una atracción que no entendía ahí que era estética, pero que bueno, saberme el lore de la profecía, no sé para qué me iba a servir, pero me lo sabía de memoria, fechas, cosas así, así que iba por ese lado. Y ya que dos por lo menos nombraron el mundo, así, el universo de las pesadillas, pero también es una pregunta para todos, para los cuatro, ¿en algún momento tuvieron la oportunidad de filmar una de sus pesadillas? ¿Pudieron utilizar ese material y llevarlo al terror y ver si funcionaba con nosotros? Mis pesadillas son muy aburridas, o sea, no son pesadillas de terror, Claro. son pesadillas angustiantes. En ese sentido sí, sí. Pero bueno, por ahí pasan inadvertidas como una escena más, porque no son específicamente terroríficas, Claro. pero sí, hay cosas que vuelven. Yo no, así que... Muchas gracias. Sí, yo recuerdo que un corto, Sueño Profundo, fue eso. Una presentación estética de algo que me atosigaba en aquel entonces y que lo pude plasmar en imagen. Soy un estudiante y creo que ahí pude. Pero después hay un montón de pesadillas que me atrevería a plasmar porque me traumaron un poco. Y quizás sea una oportunidad de enfrentarlas. Sí, creo que lo que tiene de bueno precisamente el recurso del audiovisual es que precisamente te permite enfrentar esas cosas que esencialmente no puedes tolerar o se te hace más difícil vivir. Y creo que es una terapia carísima, pero muy saludable. Hacer películas es precisamente enfrentar un poco toda esa parte que por ahí no mostrás. Yo en paz, con mi oscuridad, en general la manifiesto en las películas. O sea o no lo que sueño, no deja de ser un montón de elementos que me ocupan y ocupan un espacio en mi mente que de alguna manera resuelvo tratando de contar historias. En mi caso es posible, no algo específico, pero pasa que mis pesadillas son más tipo David Lynch, no me sale así. Pero sí he hecho, y hay cosas que sí son sacadas ahí, como la repetición de cosas que me pasan, o sea, despierto, y en realidad sigo durmiendo. Pero para sumar, que yo como arranqué con lo de las pesadillas, no dije las películas, yo cuando era, lo primero que recuerdo de terror, de haber visto que me destruyó el cerebro, era que nos juntábamos con unos amigos, cumpleañitos, digamos, y no sé si fue el padre o alguien, había tirado dos películas. En la casa cercana al cementerio, le quedamos, y El Resplandor. Y esas dos películas no me dejaban dormir durante ¿Edad? 10 años, 9, 10 Claro, años. terrible. No me dejaban dormir, creo que las dos no las terminé de ver ninguna de las dos. Sacamos, era una atrocidad. Hermosas, dos películas, 10 puntos cada una. Pero creo que La Sangre del Resplandor, eso me iba a dormir y lo veía permanentemente. Una belleza. Sí, yo tuve pesadillas con el ente a full porque además en esa época estaba la revista muy interesante y salió una nota explicando el caso real, porque en la película te cuentan, Carla Morán se llama la mina, en verdad era otro nombre, el de la mujer real que le ocurrió el caso del ente, y ahí leí, tipo, es verdad, y había fotos que habían sacado de los rayos del bicho, de tipo cuando lograron con esas cámaras, esas cosas especiales, sacarle y me arruinó más porque era, es verdad, lo cual fue devastador para mí. Encima sí la vi completa la película y es muy traumática. Yo se la he recomendado a gente de como nuevas generaciones y me dijeron que no les pasó nada, pero a mí todavía me pega de mal. ¿Por qué? Pero me sale el chico, ¿por qué es tan traumática el ente? Porque a mí en general los que más me asustan son los fantasmas o entes que te poseen, esas cosas que no podés ver y controlar, digamos. Porque yo soy agnóstico, no soy ateo, soy agnóstico, entonces todo lo que no conozco, bueno, no existe. Pero no digo, o sea, si me probás que existe, digo, la puta madre, ¿viste? Entonces, esas cosas tipo el ente pueden ser, ¿viste? Esos casos como los de los Warren, del Conjuro, todo eso es... Yo no tengo el cinismo de tipo, es todo mentira, ¿viste? Puede ser, y si puede ser, todo mal, te puede tocar a vos, ¿viste? Hay lugares que... Cuando entras a un lugar tiene un muy mal aura, ¿viste? Que hablan de eso, por ejemplo. Ahí hay algo, después le puedes decir mala energía o otra cosa, pero la oscuridad, ¿viste? Existe. Entonces, a mí me da un cagazo padre, eso. Casas feas, embrujadas, ¿viste? Dormir en un lugar medio
de mal aura me pega re mal. Tengo que ir al baño a la noche, la paso como el ojete. Y más si vi películas en ese momento. Porque ahora quiero ver Smite 2, sé que me va a arruinar, ¿viste? O sea, con la 1 la pasé muy como el ojete. No te digo, miraba y decía, a ver si alguien se ríe en el momento, pero me pegan muy mal. Entonces soy bueno para tomarme como ejemplo a ver si te asusta la película. Si no me asusta a mí, soy un espectador normal de cine de terror, me asusto, ¿viste? Pero lo que más me asusta es eso, lo que no podés controlar, tocar, ¿viste? Por ejemplo, Casa Embrujada es más difícil porque en su momento vi esta remake de La Oscuridad, ¿cómo se llama? La que produjo Guillermo del Toro, No le temas a la oscuridad, me parece. Sí, no le temas a la oscuridad. Y me cagué en las patas, ¿viste? Me cagué en las patas porque todo lo terror infantil, son niños, que yo me da mucho miedo, pero después lo que me sacó el terror fue, bueno, es una casa que está en Londres. Entonces, no tengo problema porque está allá. En cambio, el ente puede estar en cualquier lugar, ¿viste? Está en esa casa, pero después le aparece en otro lado a ella, estoy spoileando un poco. Y entonces ese tipo de cosas pueden estar en cualquier lado y ahí empieza todo mal, ¿viste? Maldiciones como Smile, con él, pintó y te jodés, ¿viste? Entonces, por eso es lo que más me asusta. Sí, el ente particularmente, va a ser el panel del ente, tiene dos cosas que son muy terribles, que es que la entidad la odia a ella, Sí. la quiere matar. No es que yo, bueno, nos mudamos a esta casa, si nos vamos a otro lugar se soluciona. Claro. La entidad la odia. Está ensañado. Está ensañada, o sea, la viola 2 veces Sí. en 10 minutos, o sea, en prácticamente la misma escena. Escenas terrible, terribles, es terrible. Y después, bueno, esto que me dio spoiler, pero bueno, en el evento real, ponele, pero que también pasa en La Casa de las Ánimas Perdidas, otra película más chota, más telefilm, pero que también basada supuestamente en un hecho real, que es esta idea de que lo que está embrujado no es la casa, sino la persona. Claro. Entonces hay una escena particular de La Casa de las Ánimas Perdidas que dicen, bueno, nos cansamos de que nos maltraten los fantasmas, vamos de camping y están pasándola bien y de pronto viene una nube negra gruñendo y es terrible porque ahí ya no hay escape, Sí. no hay donde ir. Insidious. También, claro. Y algo muy terrible del ente también que le hace pasar muy bien bueno, sobrevivir el paso del tiempo es que tiene mucho efecto físico hecho en el momento. O sea, cuando el ente la toca está hecho con viento y con vientos medio direccionados, las manos del ente tocándolo. Entonces no envejece eso porque no son VFX o efectos especiales ópticos de la época, excepto unos rayos que hay. Pero todo lo demás está hecho en el momento y está súper bien. Y ella, Bárbara Hershey, espectacular. Gracias. No, lo que me pegó de lo que decía, yo también soy agnóstico, ¿no? Y cómo utilizamos las herramientas del mundo para subsistir una existencia que no tiene sentido. Así, cerramos ahí la charla. Gracias. Y cuando dijo yo también soy agnóstico, pero tengo las paradojas propias de una persona que quiere creer. Entonces el cine es un refugio fantasioso donde puedo tener control de lo que está pasando y me hace la vida más gratificante. Y pensaba, yo no creo, y sin embargo he estado con un grupo de investigación paranormal pasando varias noches en lugares que supuestamente están embrujadas. Porque yo no creo, pero quiero creer. Y porque de alguna manera creo que hay algo más, pero no me atrevo a poner las manos en el fuego. Realmente creo que no puedo justificar muchas cosas que me dicen que pasan. Son muchas personas que ven. Entonces el cine de alguna manera es ese refugio donde siento que puedo jugar a creer, puedo jugar a que las cosas pueden ser controlables, estar en una investigación paranormal y estar todo el tiempo tratando de que los instrumentos resisten de una forma de periodismo tecnológico, donde uno trata de conectar con algo y tratar de encontrar pruebas a un fenómeno que puede ocurrir y esperás que se repita y no se repita, o sea, no pasaría ningún método científico, pero en ese momento ocurrió algo que es inexplicable. Y a mí me pasa que hace que mi vida sea más cinematográfica. Como que meto algo que es, entre comillas, real dentro de un aspecto más narrativo que me fascina. Yo puedo hacer una película de zombies y no creer en zombies, puedo hacer una película de fantasmas y no creer en fantasmas, puedo hacer, digamos, y de alguna manera eso me ayuda a subsistir en esta angustia existencial de para qué estamos. Bueno, encuentro razones en contar historias, encuentro razones, o encuentro una amalgama, encuentro un mertiolate para sostener el dolor que significa estar con vida y no tener razones. Hay muchas razones en contar historias, hay muchas razones que uno expía a través del miedo, y ahí yo me siento cómodo en ese espacio. Evidentemente hay una narrativa que se conecta conmigo. Uno podría hacer comedias románticas, no me toca, podría contar historias de otro tipo, que no me pasa, podría hacerlas, sí, pero hay algo que es natural en mí que tiene que ver con el tipo de obsesiones que tengo, las preocupaciones que me ocupan y
que el género se ve que están muy próximas, ¿no? Y creo que a través del terror puedo encontrar una vida mucho más gratificante, me es mucho más saludable estar con vida, calma mucho más mis ansiedades, poder trabajar por miedo desde un lugar de aflicción, donde vos entendés los mecanismos, porque en definitiva vos encuadrás con la cámara en un lugar, a una altura, un plano de un tiempo, la música provoca un determinado efecto, hay un montón de botones que tocas y pareciera que ser una cajita que uno puede manipular y entender. La realidad no es así, o sea, las cosas pasan y no sé por qué ocurren. En cambio en el cine me permite tener control un poco y es una sensación como cuando voy a terapia esencialmente y puedo contar y manifestar lo que me está pasando. El cine me permite de alguna manera manipular un poco los temores y hacerlos míos y pareciera que yo tuviera control de ese pequeño universo que es una ficción de 90 minutos. Y desde ahí creo que me es muy saludable y siempre digo que ya sea la literatura o cualquier formato que abarque el miedo me parece muy saludable porque es estar en paz precisamente por ese lado oscuro que uno tiene y que negarlo no sería saludable. Eso. Yo aprovecho un poco lo que dijiste, creo que respondiste lo que quería preguntar, pero pienso, ¿cómo se produce este pasaje de ser un espectador infantil que le gusta asustarse, que le gusta ver cine de terror, a que empiece a crecer con esa necesidad de filmar, a pasar del ver al hacer? ¿Cómo se sienten ustedes? Pasa que sería un caso particular, no sé el proceso general de todos o cuál podría ser el mecanismo. Yo creo que no entendía como de qué funcionaba el cine, no entendía, yo me dedicaba a otra cosa, estaba en una escuela industrial, o sea, no tenía idea y de alguna manera un día me di cuenta de que no era ese el camino y me puse a pensar qué me gustaría hacer con mi vida y dije, bueno, a mí lo que más me gusta en la vida es ver películas, pero pensé que nunca nadie me iba a pagar por ver películas. Desgraciadamente, o a favor, no sabía que existían los programadores de festivales y los críticos de cine, no sabía. Entonces yo creo que si hubiera sabido capaz que me hubiera... Y como pensé que en el hacer estaba una posible supervivencia, entendí que ese es el camino. Ahora, el por qué uno elige el terror es un poco lo que te decía antes. Creo que en ese sentido, uno trata de... uno va aprendiendo sobre la marcha y se conecta con las posibilidades. No sabría decir por qué o por qué, cómo hice la transición. Creo que uno es un espectador y le da tanto placer, pienso que tiene que ver con el control, creo que tiene que ver con esa infancia perdida. Yo cuando era chico disfrutaba mucho del cine de terror y cuando uno vuelve a ese espacio donde lo fantástico tiene cita, de alguna manera es como que recupera ese espacio de sorpresa. Cuando yo era chico todo era terror, lo único que no permitía que el terror entrara en mi vida era la presencia de mis padres. Yo creo que cuando vuelvo al horror y me encuentro bajo condiciones controladas es como si estuvieran conmigo ellos. Y es como volver a un lugar de la infancia donde todo me sorprendía, nada entendía, pero me fascinaba. Entonces yo creo que volver a ese espacio es un refugio en mi historia. En mi caso fue algo más lúdico, me parece. Tenía esto de ver películas de terror, de disfrutarlas desde chico. Y particularmente, yo tengo 42 años ahora, crecí en los 90, empezaron a aparecer en televisión todos estos programas que te hablaban de quiénes estaban haciendo las películas. La magia del cine en HBO, los directores en TNT, Spielberg, que de pronto lo empezaba a ver al principio de todas las películas que estaban buenas, estaba Spielberg, entonces quién es el tipo este. Y nada, también bueno, el traslado de los juegos diarios, de crear historias y empezar a fantasear también con la idea de, nada, yo también podría hacer Gremlins. Era también como de obsesionarme con esa franquicia y estar, no sé, un mes que pasaban Critters en la tele y estar todo el mes siguiente pesadísimo con los Critters y hacer como mis propias versiones de los Critters. Y llegó un punto también que no quedó como mucha más opción. Yo la verdad que cuando se acabe esto del cine no sé a qué me puedo llegar a dedicar. Tipo de la secundaria para acá no vi como otra opción de expresión o algo en lo que sienta que podía hacer algo que esté bueno. A mí me pasó personalmente porque hice varios géneros, incluso terror, dirigí muy poco, digamos, escribí más que nada. Sí me pasó que es como un escape de la realidad, digamos, me gusta más ver películas o hacerlas que la realidad normal, entonces trato de pasar más tiempo en eso, digamos, o sea, ahora me gusta pasar tiempo con mi hija o tengo una familia, pero sobre todo cuando era adolescente, mis viejos estaban divorciados, cosas de la adolescencia que es un quilombo,
era ver películas. Después cuando pude empezar a hacer también, aunque sea cortos con amigos y todo, era pasar el tiempo en eso y entrar como en otra realidad. Realmente es otra realidad. Estar haciéndola es como un mundo diferente y después, bueno, ver lo que hiciste o el proceso determinado de una película. Entonces también me va pasando que se vuelve como una cosa de adicción donde querés estar haciendo una y después otra cosa. A mí porque no me gusta esta realidad. Me gustan cosas de esta realidad, pero en sí prefiero el mundo de la ficción o estar haciendo una que estar lidiando ahí afuera. Yo, a diferencia de ellos, no, ellos son profesionales y hacen terror. Yo no soy muy profesional, me hago terror. Pero, no, pero bueno, no, lo profesional sí lo logré en las películas de él, que gané dinero gracias a Nicanor. ¿Cuál era? No me acuerdo bien, no. Pero bueno, Rojo no, también hiciste en Diablo, estuviste de cobrar Sagai. No, por la serie tenés que cobrar Sagai. Cobré por la música que le hice, un par de cosas. Bueno, no, pero el cine yo hago más tipo bizarro y demás, y siempre quise como filmar. Me acuerdo que de chico mi viejo tenía las filmaciones Super 8 familiares, y yo quería filmar películas, pero mi viejo decía, no, ya esto es cara, cinta, no existe más, no sé. Entonces bueno, ahí no existía más, y yo no sabía ni siquiera que existía la cámara de video. Hasta que segundo año del colegio un amigo dice que la hermana, los compañeros de la hermana, que eran más grandes, filmaban cortos, tenían una cámara, ¿va? Y ahí la conseguimos y hicimos un corto, digamos, puede llamar, que era como si fuera un martes 13, que se llamaba Condenatus 1. Y después hicimos Condenatus 2. Espectacular película. Por suerte no se pueden conseguir. Yo los tengo, pero no se pueden conseguir. Midnight y esas. Ya que he subido cosas feas, pero ese no. No sé qué decir, así que si quieren hacer una pregunta, hola, por favor. Cristian, quería preguntarte cómo fue filmar en Brasil Abrazo de Madre. Muy difícil. No, fue muy difícil por diferentes cosas. Por un lado, entrar en un proyecto que ya estaba andando, que ya había una primera versión de guión, una estructura que había que respetar, unos elementos que había que continuar. Después, obviamente, lo que tiene que ver con el lenguaje, porque no hablo portugués, o sea, no hablaba hace un año y ahora un poco más, pero nada, trabajar con todo un equipo detrás y delante de cámara que no habla mi idioma, y en realidad que yo no hablaba el de ellos porque yo era minoría ahí, fue muy difícil, más quizás con los actores, porque con los gente detrás de cámara el lenguaje es más universal en un punto. Con los actores y actrices es como encontrar lo fino de algún gesto, mirada, qué sé yo, nada, en portuñol es prácticamente imposible. Así que nada, se hizo lo que pudo. De todas maneras, una experiencia increíble, obviamente. Es mi segunda película, pero es como si fuera, no sé, la cuarta, la quinta, por el salto, digamos, de Historia del Oculto, una película muy chiquita, a esta película. Es difícil, gratificante de todas maneras, pero bueno, volvimos. ¿Cómo te llegó el proyecto? A través del productor André Pereira, que nada, vio la cosa que yo venía haciendo, la frecuencia Kirlian y Historia del Oculto, que se habían pasado en un festival en Fantaspoa en Brasil. Consideró que había puntos en común entre los dos proyectos. Me llegó un mail rarísimo, mal traducido medio de Google Translate, que parecía medio como una estafa, así que hasta que puse un pie en Río de Janeiro desconfiaba, digo, en cualquier momento abro el home banking y no hay más plata. Eso me hace la claro, ¿no? El tipo el príncipe nigeriano, ¿viste? Necesito para poder. Pero bueno, fue un proceso como de 3 años y pico, muy largo también para los procesos que solemos tener nosotros. Yo laburo con un equipo de gente hace 15 años en La Plata, y generalmente los procesos son de 1 año o mucho menos, y acá bueno, muchas reescrituras de guión, también está como la presión
más o menos evidente de que Netflix ya había pagado por todo, entonces Netflix tenía que estar contento y cosas así. Pero nada, con todo esto, que siempre cuento un poco la experiencia, parece que la pasé mal, la realidad estuvo increíble y como aprendizaje fue fantástico. Fui con parte de mi equipo de acá, con el director de fotografía Franco Serana y con Hernán Biasotti, que es montajista. Volvimos en abril y en agosto hicimos una película con todo el equipo de siempre, 15 personas, en tipo 2 semanas. Y nada, como que volvimos a lo que más nos gusta, digamos, que es trabajar con amigos. ¿Y el asilo es real? ¿Cómo fue construido para la película? Es una casa, en realidad es una casa que la anécdota más linda es que la usaron en la remake brasilera de Esperando la Carroza, que existe, que nadie sabe que existe, pero bueno, es la casa de ellos. No, pero es una casa que se suele alquilar para rodajes porque es gigantesca, pero el equipo de arte medio que la construyó prácticamente de cero. Los pasillos y todo esto están hechos ahí como en un patio. En ese sentido también era muy súper flashero porque, nada, yo jamás había trabajado con decorado, por ejemplo. Siempre es adecuar la apuesta al departamento de la casa que conseguís, y acá de pronto era, bueno, tampoco es que se podía hacer todo, obviamente, porque bueno, necesitamos un pasillo larguísimo, tenemos hasta acá. Hay que ir y venir mucho, pero bueno, de todas maneras, el primer impacto, digamos, de estar en un set con nada, como la parrilla armada encima y todo eso era flashero. Bien, y algo que nosotros ayer tuvimos una mesa de actores y actrices de terror y nos estuvieron contando un poco cómo eran las peripecias de los rodajes en el cine de género muchas veces. De terror. De terror, claro, también eran de terror, pertenecían al género de las peripecias. Y recién vos hablabas de cómo te costó la cuestión de los actores, pensando en el idioma. ¿Cómo trabajan cada uno de ustedes la cuestión, el vínculo con el actor? Porque en el terror es muy complejo también, era un poco lo que hablábamos ayer en el diálogo con los actores. Muy complicado el registro que tienen que manejar. Más allá de que cada uno tiene un estilo diferente y demás, ¿cómo es ese vínculo con los actores? Contesto que yo tengo el micrófono y después voy para allá. Para mí lo ideal y lo básico y de lo que hay que estar seguro es de que esa persona quiera estar en una película de terror. Porque lo más común no sé si lo más común o lo que me ha pasado repetidamente en mi experiencia, es que estás tercer o cuarto día y te dicen, no, pero ¿por qué? Y obviamente, o sea, no le vas a decir porque es así, hay un trabajo, qué sé yo, pero se empiezan a erosionar las estructuras del género, digamos. El terror es terror porque responde a elementos que se repiten, una base común de relatos, qué sé yo. Y si no, es una comedia de pronto. En el panel anterior hablaban de esto, la cercanía entre el terror y la comedia, y Jordan Peele dice, la única diferencia es la música. Y de pronto si estás trabajando con un actor, una actriz que no le interesa hacer una película de terror, nada, puede llegar a transformarse en cualquier cosa, y creo que es como lo más difícil. Yo por eso, trato de primero trabajar con gente que conozca, medio endogámico en algún punto, porque bueno, se empiezan a repetir los actores y las actrices. Tiene que ver igual con esto de trabajar con amigos, que el proceso en sí también sea eso, un reencuentro, que sea disfrutable, pero bueno, con gente, a su vez, quizás que no sea fanática del cine de terror, porque por ahí también corres el riesgo de irte para otro lado, pero sí que tengan ganas de estar ahí. Claro. Que yo me imagino que ayer estuvo Germán, Sí. Baudino. Sí, Bueno, con Germán Se nota que lo mirás y quiere le estar. decís el ente y ya sabe de qué le estás hablando. Entonces, y bueno, y por ahí hay gente, actores y actrices que no vienen con esa mochila que viene Germán, pero que están con ganas de enfocar y ir hacia adelante con el proyecto que todo el equipo. Bueno, a mí me pasa que yo intento, como tengo una forma de trabajar con los actores que tiene que ser muy cercana, intento trabajar con gente con la que sienta que voy a tener afinidad automáticamente. Es lo que trato de hacer. Entonces a veces cuando
me dan para hacer algo que es un encargo, tengo que tratar de encontrar ese lugar con la persona porque es muy instintiva mi forma de dirigir actores, digamos. No tengo una formación en eso. Lo trabajo mucho con mi novia, Paula Manzone, que ella es directora de actores, es coach, es muy buena, entonces películas como Kryptonita trabajé mucho con Paula, ella trabajó mucho con los actores y le dio un diferencial, pero yo necesito una base donde sé que va a funcionar solo. Mi experiencia más cercana dirigiendo, porque después escribí para otros, pero fue cuando hicimos la película María con Gabriel Grieco, que era un guión hiper difícil, que en un principio yo no quería dirigir. Además, se lo había dado a Gabriel, después él me dijo que co-dirigamos, y los dos personajes que interpretan Sofía Cala Castiglione y Malena Sánchez eran casi inactuables porque es muy absurdo lo que pasa en la película y muy extremo y había que actuarlo con un verosímil absoluto para que funcione, digamos. El menor guiño de esto es joda o es una estupidez se caía todo a pedazos porque era tan demente la historia que había que actuar con un verosímil absoluto, y ellas dos, a mí me pasó por primera vez, que dan un montón. Esta fue la primera vez donde Malena y Sofía me pidieron todavía más de lo que pudiera dar. Era como, bueno, pero un montón de razones y motivaciones de los personajes, que fue muy demandante, pero la verdad que ves la película y lo que ellas hacen para mí, ganaron algunos premios por su actuación ahí, porque a mí me parece sorprendente lo que dieron, porque superó lo que veía en el guión, y fue una de las primeras veces que me pasó, y además sin estar con Paula, porque si no le decía, bueno, Paula, lidia con eso, pero ahí tuve que hacerlo solo, y con algunas herramientas que no tengo, que muchos directores no tenemos, ¿no? Que vamos a traer la cámara y después, bueno, actuar, porque parte del truco para mí es elegir al actor correcto y tampoco tenés que hacer tanto, digamos, a veces más trabajo cuando no es el correcto, pero acá era tan difícil esos personajes, y yo los había escrito sin pensar que eran tan difíciles, pero lo eran porque eran examantes, toda una historia, y después lo que estaba pasando que había que darle mucho realismo. Entonces ellas me pidieron un montón y me sentaban y me decían, no te pongas atrás de la cámara, vení acá y explicanos o cambiemos este diálogo, si decimos esto así no va a funcionar, hay que decirlo de esta otra manera. Y la verdad que fue súper exigente, fue recontra quemante, pero yo después las veo en la película y me parece increíble lo que hicieron, y siento que ahí aprendí, o sea, salí de una zona de confort donde si no era, bueno, el autor Delgado y hace Lady Di, funciona, trabajó con Paula, qué sé yo, pero ya lo veía así, el autor Delgado va a funcionar, y era un papel muy difícil, pero yo estaba seguro. En cambio acá no me di cuenta que había escrito algo muy demandante y ellas sí lo vieron, entonces dijeron, bueno, para que esto funcione, es más, esto que está escrito le falta. Entonces nos sentábamos en el set y hay que cambiar todos estos diálogos, y yo me quería matar y me quería escapar y le decía, bueno, que vaya la continuista y charla de lo que quieran cambiar. Entonces un día le dijeron a Natalia, que era continuista, era segunda de dirección y continuista, pero no era la coach de actores, y le dijeron, no, andate y que venga el director. Entonces me dice, me echaron, y digo, no, boludo, no, ¿cómo te echaron? Entonces voy y ella me dice, no puede dirigir eso, vos escribiste esto, sentate acá y cambiemos esta parte, porque si yo le digo este diálogo a ella me dice esta otra cosa, se ablanda la historia y lo que está pasando es terrible. La verdad que tenían razón y me la tuve que bancar y me costó, pero veo la película y creo que la elevaron y estuvo buenísimo, pero la parí, la verdad. Ahora me pasa que trato de volver siempre a mi zona de confort, incluso en la película de Matías Rispau, que protagoniza Maggie Bravi, había dos papeles más o menos parecidos, porque las escribí medio seguidas, esas dos películas que hacen Maggie y Inés Palombo, y eran dos papeles también muy demandantes, pero me di cuenta que al no tener la relación de que era una historia de amor rota y un montón de otras cosas, era menos complejo para actuar, y ellas están bárbaras, pero era más fácil, digamos. Pero en María me la compliqué solo, y tuve la suerte de que fueron ellas y estuvieron increíbles. La verdad que en el momento lo sufrí, pero aprendí. Ahora voy a tratar de que sea de vuelta fácil. Es un tema que a mí me apasiona y me interesa mucho. Tomando la posta de lo que él contara, me parece que es interesantísimo el concepto. Bueno, obviamente también entiendo que cuando uno elige el actor correcto tiene la mitad del trabajo allanado, pero esta idea de el autor, no es para despreciar. Muchos actores hacen lo que le decís que tienen que hacer, entrar por esa puerta, parate acá y decir tu línea, dame tu magia, dame tu encanto.
y de pronto aparecen dos actores que analizan el texto, lo subrayan y se dan cuenta que el personaje no tiene sentido, porque el personaje no puede entrar por esa puerta porque no hay una puerta y una ventana. Pero eso cuando lo escribiste no tenía ni idea, no tenía ningún sentido. Cuando aparece el actor, que me pasa también en otras áreas, en el montaje también, hay montajistas que editan un guión y hay montajistas que reescriben el guión. Digo, es recontar. Yo creo que uno se puede nutrir como director porque tiene un actor de esa estatura que se planta frente a la historia, que la analiza y no espera que le digan lo que tiene que hacer. Es decir, para mí está buenísimo que un actor lo necesite, vos le vas a dar toda la información en base al requerimiento de cada uno de los actores, pero están los otros actores que realmente se meten dentro del personaje y te empiezan a desafiar, el texto, y empiezan a construir un nuevo texto que es el resultante, y que después se revuelve a repetir una vez más en la etapa del montaje. En mi caso en particular, yo entiendo lo que él plantea con respecto a la zona de confort en relación a que hay personas que resuelven problemas y vos vas por ellos porque es un lugar más cómodo. Me ha pasado, he estado en ese lugar también, lo sigo estando, a veces no, a veces acepto el desafío. En mi caso particular, yo en general hago cámara, mi conexión con el actor en general tiene que ver con que interpreto un rol, mi rol es un personaje, el personaje es subjetiva de espectador. Entonces yo me espejo en el personaje que está delante y el diálogo que tengo con ellos en general tiene que ver con ese lenguaje que quiero construir en base a ese diálogo que se puso entre este actor que es subjetiva de espectador y ese otro personaje que interpreta de forma objetiva un rol. Entonces a veces mi protagonista, espectador, el que yo elijo que voy a contar el cuento, seguramente se siente miserable porque el otro se ve enorme y quizás lo tengo que colocar en una posición un poco más baja para que el otro se sienta más enorme, o quizás lo quiera sentir un poco incómodo y le empieza a mover la silla cuando hago un traveling lateral, entonces mi personaje se va a sentir incómodo. Yo siempre estoy interpretando ese rol y cuando dialogo con el actor a veces se produce una dinámica entre la cámara y el personaje que es mágica y que no la sé hacer de otra manera. Es decir, yo ensayo, puedo trabajar el texto, pero cuando llega la verdad la película se hace en ese momento y la magia ocurre en ese momento y espero que ellos, como bien dijera también Cristian, el actor le interese lo que está haciendo, porque también hay una instancia entre la fantasía y la realidad, es decir, yo quiero estar en una película, punto, pero después el cuerpo te pide la película, especialmente en el género, no es entrar al cuadro, enamorar, en un cuadro con tu encanto y tu garbo y decir tu línea en tiempo y forma, sino que a veces tenés que poner el cuerpo, tenés que correr, tenés que llegar a un lugar, tenés que mancharte, tenés que estar sucio, tenés que mostrar lo peor de vos. No todos los actores están dispuestos. Hay un sector de los actores que prefieren, que ven esto como un riesgo muy grande, especialmente el género es un riesgo grande porque tenés que exponerte de una manera muy explícita. Entonces hay una resistencia importante, hay una serie de actores que te van a decir siempre que no y van a encontrar una excusa. Eso puede cambiar, ha cambiado, hay muchos actores que se suman a este tipo de proyectos, uno se vuelve con el tiempo a veces más creíble, menos creíble, a veces confían con más, confían menos, y uno va construyendo un vínculo con el otro hasta que hay confianza y podemos lanzarnos al vacío. Pues en definitiva es eso, el actor está esperando confiar en vos, básicamente saber de que hay una red, que vos vas a sostenerlo en el caso de que cometa un error, que no están solos. Y creo que ese es un poco el trabajo del director en cualquier género, ¿no? Pero en particular el terror, donde el verosímil está en el límite, donde todo el tiempo estás jugando con algo que no es cierto, que es una fantasía, necesitas actores que puedan transitar esa verdad y traerte la verdad. Y bueno, es un desafío. No siempre tenemos la suerte de tener los mejores actores, pero sí, digamos, está lleno de buenos actores. Lo que estoy hablando de actores populares, me refiero, ¿no? Cuando uno piensa en esto como una forma de llegar al gran público. Hay muchos actores que te van a decir que no, es una propuesta de género, pero bueno, está cambiando, eso es verdad. Eso es poco tal. Pero por favor, sumo una pequeña boludez que pasó hablando de este tema, que cuando hicimos Kryptonita, un papel que yo no me imaginaba que iba a ser muy difícil de castear, que era el Federico, que es como una especie de Batman, que terminó interpretando Pablo Rago, y nadie quería hacerlo porque todo el mundo leía el guión y pensaba que iba a ser un tipo disfrazado con un casco medio ridículo, y yo le explicaba a todos los actores que se los llevé, varios muy conocidos, no, estaba vestido de motoquero, pero ¿por qué no se saca el casco? Y porque es Batman, entonces nadie quería hacerlo. Y finalmente Pablo quiso hacerlo y él está súper bien en la película y es hiper profesional, entonces yo todo lo que le decía Pablo hacía, y le decía más abajo, más arriba, lo hacía, subí la voz, bajaba, todo lo hizo. Y cuando vimos la película en Mar del Plata, bueno, funcionó muy bien la función, fue una tranquilidad porque el riesgo que tenía la película, qué sé yo, viene Pablo y me dice, che, está buenísima, sos bueno haciendo esto. Y digo, ahora te das cuenta, hijo de puta, y me dice, todo el rodaje dudé si estábamos haciendo algo bueno o una porquería. Y todavía le agradezco la pila que le puso, porque él dijo, bueno, yo no sé si esto va a funcionar, pero lo dio todo igual, y eso es algo hermoso en un actor, y para mí eso es un actor, digamos. Hace muchos años entrevisté a Lance Hendricks, un actor que está en muchísimas películas, Elimination, Aliens y demás, y el tipo hacía muchas películas, clase C, clase D, incluyendo una que yo escribí,
Y le pregunté, ¿por qué haces películas tan baratas a veces y tenés una carrera que da para mucho más? Y el tipo me dijo, bueno, a veces tengo que pagar el alquiler y no hay nada más, pero yo siempre lo doy como si estuviera haciendo Shakespeare, ¿viste? Y es verdad, vos ves la película más berreta con ese tipo y lo da todo, y eso es lo que vos querés en un actor, ¿viste? Quizás estás haciendo una cosa en el fondo del barro, pero si el tipo lo da todo, como lo dio Pablo ahí, que dijo, bueno, yo no sé si este pibe entiende bien lo que está haciendo, pero lo dio todo igual, ¿viste? Y hay gente que en ese lugar no, entra en una zona de confort justa y te da lo mínimo indispensable para no quedar mal, y ahí no funciona. En mi caso es como que somos un grupo casi siempre, un grupo de actores que son siempre los mismos, en realidad cada vez menos los importantes, y lo que yo intento hacer es, tengo a 3 de confianza, como Cicuta que estuvo ayer, que ya saben el código, ya saben lo que tienen que hacer después de 40 millones de películas, y después tengo eso, que esas personas que saben, y después los demás que vienen son más que nada como hacedores de caras. O sea, esa es la realidad. Tenés que poner caras y sale poco, y lo importante por ahí es los importantes, o sea, los actores principales, como para mí, bueno, vuelvo a decir Cicuta, Raymond, que son tipos que entienden también el código dentro de películas que por ahí bizarras, comillas, que no tienen que hacer chistes ni nada, sino que tienen que actuar con drama, y ese es el mejor actor para ese tipo de película. Un Cicuta que se emociona por ahí con un texto que es ridículo o lo que fuera, pero que lo tiene que hacer en serio, porque para que funcione eso tiene que ser en serio. Si vos lo haces, y eso a veces me ha costado con otra gente que por ahí ve el concepto y hace como que se cree que es un chiste y hace un chiste y eso no va. Eso primero, y segundo, después de haber hecho tantas veces la misma película, porque de hecho siempre hago la misma película, me parece, ya las últimas ni siquiera las estaba como guionando, y me pasó de como que ya era la misma, una variedad, no, pero en el tema, a mí me gusta hacer montaje, me gusta hacer edición, entonces me gusta llegar al material y armar ahí, por ahí armando, y por ahí sí decir, che, me faltaría tal y tal cosa para que esta trama tenga esto. Pero después de haber filmado ya 6 jornadas, 7, 8. Y me ha pasado por ahí, en una, no me acuerdo qué película era, pero que ha venido una chica china, que nosotros necesitamos que esté ahí, salga con poca ropa y la mate, punto. Y me empezó a preguntar de qué se trataba la película, y la realidad es que era la primera escena, no tenía ni idea de qué se trataba, y yo le empecé a contar el guión del anterior. Y me dijo, no, pero yo ya la vi, que esa película me está diciendo. Eso fue terrible. Pero bueno, igual después le conté otra cosa. A mí me contó Cicuta, no sé qué película era, que él escribió un guión que nunca leíste y la filmaste igual. ¿Cuál fue? Varias. Una, la de los super bonaerenses, es como que él estuvo a cargo del guión, que esa era como la película más normal, y él estaba a cargo del guión, y no sé por qué motivo, que nos juntábamos una vez por semana a hablar del guión, a mí no me interesaba, pero nos juntábamos a hablar, y yo le decía, no, y hizo todo un guión que estaba bueno, había que buscarlo, pero lo que tiene Vic Cicuta es como que es demasiado buena persona. Entonces, yo estaba haciendo una película que era un policial, creo, un gore, y en la película de Vic estaban los malos, los buenos, el concepto se lo había hecho yo, que igual era como una especie de Dredd, de Ride, versión con urbano. Y en la película de Cicuta no moría nadie. Yo le decía, pero no moría nadie. O sea, no moría nadie. Los malos que se hacían buenos al final. Y le decía, pero no muere nadie. Eso, por eso tuve que cambiar. Sí, pero lo fui cambiando. No puede ser una película de gore que no muera nadie. No moría nadie. Habría que filmar esa versión donde no moría nadie, queda toda gente hablando y el drama no me acuerdo de manera. Por eso no lo leía demasiado, porque sabía que él no quería matar a los personajes. Yo muchas veces te escuché decir, a vos te estaba elevar películas que fueron por encargo, de decir que estaban muy buenas, pero porque había mucho oficio del director ahí. La pregunta es abierta, ¿cuándo ustedes empezaron a encontrar el oficio en las decisiones? Qué buena pregunta. Yo creo que fue cuando hice Socio por Accidente, porque hasta ahí había hecho un documental,
filmado cosas con amigos, mediometrajes, cortos, todo, que intentaban tener puestas profesionales y que me gustan mucho, muchas cosas, pero no tenía una exigencia, y cuando hicimos Diablo fue muy festiva la película, digamos, y es muy caótica porque fue muy festiva y era un juego todos los días y terminábamos de filmar, salíamos, dormíamos poco, fue muy festiva, entonces tuvo sus exigencias porque Nicolás Galvaño, que fue el guionista principal y actor y productor de la película conmigo y todo, éramos productores de un concurso, etc. Pero éramos bastante inconscientes de todo, digamos. Incluso la película al concurso la presentamos con el presupuesto mal hecho, después tuvimos muchos quilombos de rendiciones y todo, pero la realización fue muy festiva. Pero cuando cayó Socios, que la codirigimos con Fabián, yo lo llamé a Fabián también porque era enorme la película y yo dije, esto me va a superar, tiene que hacer 2 personas. Y creo que fue una decisión correcta porque era enorme y había un montón de cosas y presiones porque eran los famosos de la tele, tenía que ser un éxito y que la gente se ría y un montón de cosas. Y ahí sentí que aprendí oficio. Además, al lado de Fabi, que es un rayo. Entonces yo me acuerdo que el segundo día de rodaje con Fabián era, bueno, vamos a hacer este plano, y Fabián estaba al lado de la cámara, bueno, ponela acá, no sé qué, y dije, listo, esto es hacer cine. Entonces ahí corriendo atrás de Fabi, que me tomó, quizás estar al ritmo de Fabián me había tomado 10 días de rodaje. Y en un momento decirle, vamos un poco más despacio, porque nosotros hacemos un guión técnico juntos, todo, pero la película no entraba, el plan de las 7 semanas igual no entraba. Entonces él me dijo, si no mantenemos este ritmo no va a entrar, tenía razón, y él iba corriendo, yo fui corriendo al lado, pero en un momento estamos corriendo uno al lado del otro. Y ahí siento que en ese momento aprendí el oficio del cine, porque es un laburo, o sea, para mí es el mejor laburo del mundo, pero no deja de ser un laburo, y para mí antes era, esto es una fiesta siempre. No, si querés que salga bien, hay momentos donde es otra cosa, digamos, y quizás la fiesta es cuando estás editando, o momentos que la pasás increíble en la película, pero en otros vas a tener que correr para que exista, ¿viste? Después, no te gusta, o eso no encargo, no importa, pero primero tiene que existir y salir en el máximo de tus posibilidades y capacidad, bien, ¿viste? Y ahí se vuelve un oficio. Yo no sé si lo tengo. Sí, desde el principio, y por esto que decía antes, de ver los backstage de las cosas, siempre trabajamos como de una manera que imitaba lo profesional, digamos, con mi equipo. Storyboard, planta, guión técnico, siempre, desde los primeros cortos de la facultad hasta el día de hoy. Pero bueno, el problema también de dirigir es que uno tiene muy poca experiencia. En los rodajes siempre el que menos experiencia tiene el director. Entonces yo quiero creer que en algún momento me sentiré más cómodo con eso del oficio, pero bueno, no sé si yo lo tengo. Hay cosas obviamente que me salen más naturales poner al estar en un rodaje, porque no las pienso tanto, pero bueno, imagino que es algo que se va a ir desarrollando. En realidad no sé, yo siempre intenté ser profesional, desde el principio, pero creo que es mi ego. Cuando uno filma una película se expone abiertamente a veces y se desnuda frente a un montón de gente, y creo que el oficio es una buena forma de ocultar las varices. Y yo no quería mostrarme, entonces aprendí todo lo que pude lo antes posible. Hice algunos cortos que existen, otros los oculté, no los pueden ver porque no me gustan, son como los hijos bobos encerrados en el ático, en el cual se alimento con un plato como el Babadook. Y son esos cortos que me hicieron transitar, pero yo siempre sentí que estaba tratando de aprender. Sí recuerdo una transición importante, que cuando yo estudiaba, yo te hacía todo el storyboard de cada uno de los planos, de la altura, te armaba un story técnico que era una enfermedad. Yo siempre me recuerdo que cuando era estudiante pensaba, ojalá algún día tenga la capacidad de poder hacer esto, pero sin pensarlo. Era una demencia el plano, y empecé la película con ese plano. Elegí ese, lo hice 22 veces, porque estaba muerto de miedo. Tenía miedo de que el plano no funcionara, que estuviera mal. Entonces lo repetí, hasta que el equipo se empezó a asustar y se dio cuenta que estaba un demente, no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero empecé que repetí la vez. Les anticipo que quedó el primero, literal. Entonces, pues yo monté la película. Pero, digo, yo creo que en este momento, con el oficio que uno adquiere con los años, digo, che,
décima puede llegar a tomar una decisión, pero yo no estaba empecinado y yo creo que con el tiempo uno aprende a superar ese. Yo estaba muerto de miedo de que el primer plano de la película tenía que ser a la vara que iba a generar, que si el plano no estaba como yo pensaba en mis fantasías. A veces estas creencias son las que más dificultan la tarea. Por eso creo que tener oficio puede ayudar un montón a la hora de pensar un plano y resolver. Porque en definitiva es eso, vos haces una película y hay dos partes. Para mí, uno es el resultado final, que es cuando ustedes espectadores se encuentran con la película y disfrutan del evento, y el proceso. Entonces encontrar un equilibrio es muy saludable a la hora de tener un oficio porque puedes resolver estas cosas. Y entender que es una película y que habrá otras luego y que cada plano se construye de la mejor manera posible dentro del marco de posibilidades que tenés, dentro del juego aleatorio de posibilidades que tenés. Entender eso es parte de un proceso. Y creo que con el tiempo uno va desarrollando esas aptitudes y yo a medida que fueron pasando los años cada vez más fui disfrutando hacer las películas, cosa que no podría decir de mis primeros cortos, que era una pesadilla infernal. No lo disfrutaba y la verdad haber superado ese dolor me permitió hoy poder decir, bueno, hice todas estas películas porque cada vez lo disfruto más y cada vez se hace más necesario poder seguir contando historias porque he incorporado herramientas que he aprendido a través de la experiencia, de los libros que leo, de las películas que veo y de la competencia de otros coequippers que me hacen mejor. Y eso es con un proceso de años, que ahora lo disfruto un montón. No tengo mucho más que sumar que lo que dice Daniel, es la experiencia, digamos. Básicamente uno se tiene que mostrar como confiado en lo que está haciendo y eso lo logra con la experiencia de tiempo de hacer las cosas y en un momento ya le salen más o menos por default, digamos. Ese sería lo único que le puedo agregar, que no agregué nada porque dije exactamente lo mismo que dije, pero más resumido, claro, más directo, más claro, más concreto. Claro, yo digo estas. Lo mío es más directo, exploitation. En el montaje, claro, yo le corté todo el asunto. Innecesario. Hay que ir al relato. Está muy bien, está muy bien. Eso. ¿Cuál es su relación con la hibridación de géneros? ¿Con la qué? Con la hibridación de géneros. Ya que no entendí la palabra. Hibridación. Ah, hibridación. Bueno, voy a buscar la palabra. La permeabilidad de géneros. Si te resulta interesante, Me siento como el superagente de Cherny, ¿sabes? Diminuto, microcósmico. Entenderías. Chiquitito. Sí, tengo un problema. ¿Qué tan interesante es trabajar de esa manera? Si varía proyecto a proyecto. ¿Cómo es la relación? Bueno, en realidad uno cuenta historias, uno se entusiasma con cosas que tiene para decir. Yo tengo la teoría de que vengo contando el mismo cuento hace 9 películas, así que en ese sentido encuentro diferentes formas para decir lo mismo. He tenido la suerte o la desgracia de no hacer películas por encargo, salvo una vez, digo Jennifer Shadow, quizás es una película por encargo, pero en esencia tuve la suerte de que los encargos que me tocaron tienen que ver con el registro de género al cual suscribo y me interesa contar. Ahora, dentro del marco del género hay como unas posibilidades muy amplias y uno transita como dentro de ese universo un montón de géneros. La verdad es que lo tomo como un hecho natural. Me parece que es parte de un proceso creativo, que vos tenés una historia para contar, tenés una manera de decirlo, la manera afecta el contenido y de alguna manera eso es la forma en que llega. Creo que el género tiene, en general, esto no sé si tiene algo tu respuesta con respecto a la hibridación, pero creo que el género es un soporte de ideas, creo que es una posibilidad de contar algo que a veces se contrapone a un movimiento social. Por ahí vos el género puede ser una manera de decir algo que en ese momento no está bien visto y es una forma de decir algo, una verdad. Yo he hecho una película de vampiros, que no es un género del cual soy fan, pero me encantó tener la posibilidad de decir algo a través del formato género, para decir algo que quería decir y bueno, utilicé el vampiro como metáfora para decir lo que quería contar. Y bueno, y vos lo que viste es una película de terror, podés subestimarla más o menos, pero tengo algo para contar a través del género. A mí me entusiasma mucho que el género tiene una capacidad de penetración que puede hacer algunos temas accesibles a un público que no aceptaría esos temas, serían polémicos. Un tema planteado en las redes puede ser muy polémico en las redes y de pronto una película pueda manifestar una idea y puede llegar de otra forma a un público más amplio. Y eso me parece que es muy interesante y ahí entra la hibridación de géneros, entra todo el mundo, toda la herramienta que significa contar una historia con el género como soporte. Es un paraguas, es una forma de llegar de una manera diferente utilizando, contando ideas a través del recurso del género. ¿El género qué es? Lo genérico, eso que se repite sistemáticamente en una película y está esperando que ocurra. Y bueno, utilizas esas herramientas que está la gente esperando para llegar a un público distinto, que puede aceptar o no lo que estás contando, pero que es un caballo de Troya.
El género puede ser un caballo de Troya que puede llegar a contar lo que querés decir de una manera distinta a un público que no lo aceptaría de otra manera. A mí me pasa que siempre inconscientemente me ocurre que quiero hacer una cosa y me sale otra, entonces me ocurre, mezclo géneros, como cuando hice Punto Rojo quería hacer un policial negro al estilo Simplemente Sangre o Sin Lugar para los Débiles, que se llama referencia, y se me fue yendo a la comedia negra. Diablo también intentaba hacer una película de acción y el rodaje se descontroló todo y me empezó a pasar eso seguido, digamos, en María ocurrió también, intenté escribir una película primero de terror, después de terror, ciencia ficción y después terminó 4 géneros, entonces ya ahora estoy entregado a que va a ser así y me divierte, pero es más difícil como carrera porque es un mundo donde tratan de encasillarte y a mí ahora estoy en una charla de cine de terror, pero en verdad no dirigí tanto terror. Sí escribí, pero sí hago mucho híbrido y me sale inconsciente que ya me entregué a que es así y bueno, lo disfruto, pero es complejo cuando tenés que te ofrecen laburo, por ejemplo, a veces me dicen, ¿querés hacer esto? Es una comedia negra. Ah, no, ¿querés hacer esto? Es terror, es lo tuyo, es como, qué sé yo, quizás a mí me gusta mucho el cine, quizás todo es lo mío, un drama no sé si me saldría, pero hay un punto, Kryptonita es un drama, ¿viste? No es una película de acción, o sea, es un drama, están en un cuarto, gente llorando, un tipo que se está muriendo 70 minutos y pelean 15, entonces ahí también inconscientemente se volvió un híbrido de género. Sí, a mí me pasa un poco al revés. Varias cosas que escribí, que pude hacer, surgieron justamente de las ganas de mezclar cosas. Historia de Culto es partes iguales, película de secta de Rosemary con todos los hombres del presidente. Y la película y lo que pasa y cómo pasa surge justamente de esa mezcla. A mí me encantan los géneros y tratar de entenderlos y llenarme de referentes, porque también en definitiva considero que mucho de la creación en realidad es remix de otras cosas. Entonces nada, sí, a favor. En mi caso siempre mezclo, sería acción, ciencia ficción, comedia, terror. Yo creo que lo mezclo siempre porque es como que quiero meter todo lo que me gusta en cada película. Cyborg siempre tiene que estar, Serbian Film, Holocausto Caníbal, Vengador Tóxico. Pero como que, ya que uno hace la película, mete todo un Cada poco. vez más David Lynch. David Lynch un poco. Y él que dice que no hizo mucho terror, Nicanor, aunque no lo tiene en su currículum, es el productor de una película que se llama Sadomaster, que hicimos nosotros, y que tiene el mérito argentino, por eso yo estoy acá, que era la película peor calificada en Netflix en la historia, porque había salido, esa película llegó esa película la editaron en DVD y estaba en el Netflix original que era con DVDs. Claro, que te lo mandaban. Mandaban los DVDs. Y había un ranking y un foro que comentaba. Y había llegado al número 1 de las peores, era 1 punto, no sé. Y había millones de comentarios y había fanáticos, muchos puteando, pero había unos que ponían que se habían peleado con sus amigos por defender la película, unos contra otros. Lamentablemente todo eso yo creo que lo descargué, en algún lado, pues la página desapareció, pero el otro día entrando a esa Letterboxd vi que uno lo recordaba, que esta fue la película muchos años peor calificada y que se hablaba bien. Para mí era el mismo de antes. O sea, ¿cómo a alguien no le puede gustar una película que tiene tantas cosas? No voy a nombrarlo. Pero bueno, era una cosa amateur que hicimos así en poco tiempo, con 50 pesos de ahora, ¿no? De la época. Y la produjo él. No fui el único productor igual. Hizo en realidad uno de los productores. Lo que hizo Nicanor es que él trabajaba en La Cosa y armó como una campaña falsa, porque salíamos en la renta La Cosa, todos los números salían. Se viene Sadomaster, ¿sí? ¿Qué era Sadomaster? Una nota de 3 páginas, cuando salió al mes. Porque por eso ese momento pasó que si había la jefa de redacción que era Fabiana Delfina se había ido, entonces quedó como unos. Después yo fui el jefe de redacción unos años, pero hubo un momento que había como un bache de poder donde Axel Kuchevaki, que era el
el dueño y Guillermo, el otro dueño, estaban poco. Entonces venían a ver, bueno, ¿qué hay este número? Bueno, está más o menos bien. Entonces yo empecé a hacer cualquier cosa y fue un gran momento y ahí ponía cosas on Master todos los meses. Pero también aporté una remera, un dedo falso y algo más. Sí. La remera de la máscara. La remera era del hijo de la máscara, es verdad. Porque la regalaba en la revista y la doné a la película. Esa fue mi producción. Mencionaste a Jennifer Shadows. ¿Cómo fue trabajar con Faye Dunaway y Gina Phillips? Bueno, fue un milagro. ¿Te va la voz? Estoy envejeciendo velozmente, de verdad. Es la primera película que hice. Fue un milagro, digamos, algo que pasó, no sé por qué, pero ocurrió. Yo venía a hacer unos cortos y de pronto tenemos una película en Panavision 35 mm con Faye Dunaway. Desde el primer momento pensé que era mentira, hasta que no estuve delante de ella no lo creí, tampoco creí que iba a hacerla, y la hicimos. Yo me acuerdo que terminamos la película y dije, hicimos la película, no puedo creer, nunca pensé que nos iban a echar el primer día. Así que fue como una experiencia difícil, porque no dejábamos de ser dos latinoamericanos que estábamos tratando de contar un cuento con los recursos de gente que por ahí no nos respetaba tanto y que veía esta la oportunidad de contar un cuento o hacer un negocio, y la sensación fue que fue difícil entendernos con actrices que tenían un mecanismo de trabajo diferente al nuestro. Entender ese proceso fue duro, pero al final creo que estuvo buenísimo. Al final me refiero, o sea, si yo hablara con el que fui, digo, en este momento diría parar la pelota porque en ese momento la pasé muy mal, pero digo, la película fue un evento de aprendizaje. ¿Por qué la pasaste mal? Porque hay una distancia entre la película soñada y la posible, porque siempre pasa eso, y creo que uno planteaba algo y se enfrentaba a limitaciones de producción, a limitaciones de comunicación, a problemas sociales. Una película también es además un evento social. Vos tenés que lidiar con intereses de personas, de egos, y en ese sentido estar en un idioma que no es el tuyo, porque es una película argentina donde todos hablábamos en inglés, porque había 3 personas que eran americanas. Era una situación muy incómoda y no sé si fuimos todos los respetados que creo que pudimos haber sido. Creo que no fue en ese sentido creo que no fue lo más saludable. No creo que sea la película más representativa de las cuales he hecho. Estoy orgulloso de haberla podido hacer, porque en una época analógica donde hoy puedes hacer una película con un celular, en aquel entonces era carísimo hacer películas, contar con los recursos de 35 mm en una cámara que no existía en la Argentina, una cámara Panavision, que hay gente que tiene tatuado Panavision en el cuerpo, para mí era una herramienta nada más, pero hay gente que la veía así. Trabajar con Faye Dunaway, que había ganado el Oscar, que básicamente yo soy fan de Los ojos de Laura Mars, digo, era como todo muy fuerte, y Gina Phillips la elegimos nosotros frente a un contexto de un montón de opciones. Nos gustaba Jeepers Creepers y digo, nos dieron la opción de elegir. Digo, wow, esa, tenemos a Julie Delpy, no esa, pero Julie Delpy, no esa. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no éramos jóvenes, no tenemos criterio ni talento, no sé qué decir. ¿De verdad Julie Delpy? No sé si debo competir. También teníamos a Tracy Lords entre las opciones. ¿Y con qué tenés para decirme? Claro. O sea que en realidad nos equivocamos en todo sentido. No, la verdad que ella fue una gran opción. Y Tracy Lords. También, bueno, la cuestión es que estuvo buenísimo poder tener ese momento mágico de poder tener una primera película soñada en un punto con actores como estos, y bueno, fue una experiencia difícil, pero en la distancia digo, la hicimos y sobrevivimos y la contamos, y bueno, hoy podemos mencionarla. No se puede conseguir, está en DVD, está en YouTube, pero no sé, me parece que estuvo bueno poder seguir, digamos, me sirvió para descubrir que para mí era importante tener de alguna manera cierto control de lo que quería hacer, porque de pronto era una película por encargo en donde yo no tenía control, básicamente me decían, tenés que contar este cuento y tiene que ser de la mejor manera, bajo estos recursos y con este equipo. De pronto creo que tomar la rienda de ocupar un rol dentro de la producción fue uno de los descubrimientos. Yo quiero dedicarme a hacer lo que me gusta y lo quiero hacer como a mí me hace sentir mejor representado, y hay que tener que asumir responsabilidades no solo narrativas sino también económicas y financieras. Ese es un descubrimiento importante para mí, porque era mucho menos doloroso. Después puedo cometer errores, pero son errores de los cuales soy 100% autor, soy 100% responsable. Y de alguna manera si hay una limitación, tengo un problema, es una limitación que da también por mí que no la puedo superar. No tengo que esperar que venga alguien de afuera a decirme, mira, estos son tus recursos, las haces de esta manera y te tenés, o sea, hay escenarios, yo les puedo contar anécdotas
el cargo de Traveling lo tenés los martes y los jueves de 10 a 12. No, no es así, no puedo armar un plan de filmación así. Necesito tener cierto control. Y eso me sirvió, esa película me enseñó que a mí me interesaba asumir otros compromisos para poder contar lo que quería contar. ¿Preguntas? Bueno, entonces le queremos agradecer. Hay una señora ya que quiere preguntar. Última, seguramente trillada ya la pregunta, pero no lo sé. ¿Cuál creen ustedes la película para ustedes, desde la vista del director, que es como la excelencia en todo sentido? Y después, si tienen algún actor o actriz en la que me encantaría dirigir. Y Carlos, contame. Bueno, a mí me varía un montón siempre elegir. Me parece que para mí algo superlativo es Apocalypse Now y me parece como encima de casi todo. Después tengo un montón de favoritas de películas tatuadas. Posesión de Zulawski y Doberman son de mis películas favoritas, pero Apocalypse me parece una cosa como arriba del cine casi directamente y me gusta muchísimo, me gusta verla y entrar en esa locura y algo que casi podía ser solo ese tipo en ese momento así de loco. Y me gusta mucho visualmente, me gusta todo de esa película. Y me olvidé de otra parte. ¿Qué actor o actriz te encantaría dirigir? Dificilísimo también. Siempre quise trabajar con... hay un montón, pero hay... qué difícil. No sé, lo paso y después vuelvo al final mientras lo pienso. A ver, Cristian. La estudio. La película, creo que, o sea, esto a nivel superlativo, si puedo usar la misma palabra, creo que es El Exorcista, que ni siquiera diría que es mi película favorita, pero me parece que es una película que es perfecta en todo sentido, que es el tipo de terror que me parece estar mejor ejecutado. Pero bueno, no sé si es la película que me gustaría a mí hacer. En ese sentido, creo que películas más desprolijas me llaman más la atención y ahí estoy yo. La segunda película de Bill y Ted Ghost Journey, me parece que me gusta más. O sea, si sumamos o La Boca del Miedo, que nunca queda como entre las mejores películas de Carpenter, es una película que básicamente no tiene estructura de película, pero me parece también de mis favoritas. Entonces, nada, es como esos dos extremos. ¿Y con quién me gustaría trabajar? No sé si hay una persona, un nombre. Sí, nada, repetir esto que creo que compartimos todos y que hablamos al principio. Trabajar con gente que quiera estar en la película, gente con la que me lleve bien, gente con quien disfrute el proceso de hacer una película, que es muy largo, muy doloroso, y nada, siempre está bueno pasar momentos largos y dolorosos con gente querida. Si digo la tuya. No, bueno, la película perfecta iba a decir Apocalypse Now y la perfecta del terror iba a decir El Exorcista, pero esa como perfecta significa perfección total, ¿no? Lo que por ahí preferías. Pero para darle el gusto a él, podría decir que Cyborg o El Vengador Tóxico, digamos, para así. ¿Y con qué actor? Scott Adkins, hacer una de acción y ciencia ficción. Es una pregunta difícil, no tenía respuesta porque no tengo respuesta en realidad, porque hay un montón de películas que me interesan y lo que más me asusta a mí es morir y no poder ver las que van a venir. O sea, en realidad no tengo ni banales, pero yo tengo que reclamar en Butaca para ver esas obras que me voy a perder. Pero se me va a sentar alguien delante, es muy probable, en ese sentido no creo que... Pero digo, sí, tengo una lista sábana de películas que yo en este momento me abruma la cantidad de películas que me gustan, pero ninguna es perfecta, o lo son. ¿Y qué importancia tiene? ¿Qué es la perfección? Básicamente son películas con las cuales yo me identifico y con las cuales me siento conectado, con las cuales que visito una y otra vez. Están las películas que todos los años vuelvo a ver una y otra vez, que no necesariamente son buenas ni perfectas, pero me encantan y se conectan conmigo. ¿Qué puedo decir? Y con actores, a mí me gustaría trabajar con Peter Cushing, pero está muerto. Y lo vi en Rock One y no me gustó. Me gustaría trabajar con un montón de actores simplemente porque con los años, uno cuando se mete en esto del cine y de alguna, como hablábamos de la dirección de actores,
uno se mete, digamos, en el aspecto más técnico porque se refugia en el aspecto técnico, pero la verdad que el cine se hace con cámaras y actores. Son ellos los que en realidad en esa dinámica que se produce donde aparece alguna verdad. Y me encanta poder trabajar con diferentes actores, especialmente si tienen pasión, ganas y voluntad de transmitir esa verdad dentro del género de ese que estás involucrado. Y eso es muy estimulante cuando puedes trabajar. O sea, cualquier actor que tenga vocación y ganas de contar un cuento y te ayude a que esa historia llegue al público, y yo lo trabajo como quieres. Después están los que tienen el cartel y son famosos. Y bueno, sí, está buenísimo. Pero a mí me encanta también un tipo que tiene corazón y pasión y me ayuda a hacer la mejor película posible. Vamos con eso. Así que no contesté mucho, pero algo parecido. Ahí se me ocurrió el actor. Me pasó un par de cosas que bueno, yo siempre había querido laburar con Arturo Mali, falleció también, y era como mi sueño cuando era adolescente, era, bueno, si algún día yo voy a ser director de cine, puedo laburar con Arturo Mali, y fue como, Yo laburé con él. cerca. Claro, en el corto. un corto, sí. Me parecía increíble, pero hoy alguien que me gustaría laburar en un mundo soñado, bueno, no sé, es Javier Bardem, me parece increíble, y me gustaría, Penélope Cruz también, como son marido y mujer, tratar de meterlo en una película, porque me parecen increíbles los dos, pero en un momento el tipo ese me parecía el mejor actor del mundo, como decía, tenía una gama de cosas en las que actuaba, y lo dramático que sacaba, que tenía como una cosa de intentarlo, incluso cuando hice Diablo traté de tener al hermano, a Carlos, que es el hermano mayor, y le gustó el guión, no le pudimos pagar, para esa parte. Para cerrar la mesa, ¿cuáles son sus proyectos actuales? Subsistir. Gran proyecto. Básicamente, sí, ahora estoy terminando Los Ojos del Abismo, creo que está ya editada en postproducción, en tránsito a su estreno, entiendo, que será el año que viene. Estoy preparando dos películas, una es la primera parte de uno y otra, ya lo olvidé, Locus, ahí está. Películas que espero encuentren su destino en algún momento. El guión de Mariano. El guión de Mariano, sí. Pero bueno, como no quiero transmitir un panorama oscuro, les paso el micrófono. Es una película que se llama Bastardos Radioactivos del Infierno Mutante, que está casi terminada. Tiene un espectador acá. Bueno, yo les decía que cuando volví de Brasil grabamos una peli, que es la película de la frecuencia Kirlia, que es una serie que hicimos antes. Y la película es mitad live action, acción real, mitad animación. Así que la parte de live action la hicimos en una semana y media, y la parte de animación estamos haciéndola desde agosto del año pasado, y todo lo que quede este año y un poco más del siguiente. Y después, bueno, dos proyectos más adelante, que son como los dos extremos, me parece, en algún punto. Una película que tiene un productor y que estamos trabajando en guión, y también como más de una versión de guión, muchas más de una, que es La Hora de los Brujos, que es una película que estamos ahí como mostrando pedazos y cosas, que es una especie de precuela de Historia del Oculto. Y después otra película que la queremos hacer con el equipo chico cerrado, en esa chica de siempre, que grabaríamos a principios del año que viene, y que todavía estamos tratando de entender qué es. Es una de estas hibridaciones de género, pero estamos viendo qué géneros entran y de qué manera se conjugan. Yo estoy ahora también a editar una peli muy chiquita que se llama X, que la produjo Black Mandala, y es como una cosa medio David Lynch, con el que están Vicky Mauret y Demi Salomón, y Paula, mi chica también, y quedó muy linda, es bastante demente, y voy a hacer un slasher ahora a fin de año, que es como una especie de slasher así de serial killer de strippers, que me gusta mucho el guión, es muy divertido, que espero quede lindo, homenajea un poco el descuartizador de Nueva York, ese tipo de cosas, y estoy muy contento con ese proyecto. Y después tengo una peli más grande que se llama Lapsus, que es como una coproducción que estamos laburando con Magma Cine, productora de Largor, las pelis de Fendrick y otras, que me gusta mucho, pero es una película grande que tiene un largo camino de armar la financiación y todo eso, que me estresa muchísimo, y me encantaría que llueva plata del cielo, y no va a pasar, así que
hay que parirla, pero viene bastante bien parido y es un guión que me gusta mucho, hice como 15 versiones y encontramos una actriz en Brasil que ahora se está volviendo como un Hollywood de Sudamérica y ella es espectacular, así que ojalá ocurra. Muchas gracias entonces.